Los ataques en Gaza se intensifican mientras las familias de los rehenes israelíes en Gaza aseguran que Hamás ya ha sido derrotado y piden al gobierno de Benjamín Netanyahu poner fin a su ofensiva en el enclave. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El ejército israelí ha emitido una orden de evacuación para zonas del norte de Gaza tras varios días de intensos bombardeos en toda la franja. Autoridades sanitarias en Gaza aseguran que decenas de personas han muerto en las últimas 24 horas. El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, avanzó el sábado en una votación clave de procedimiento al amplio proyecto de ley de recorte de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, aumentando las probabilidades de que los legisladores puedan aprobar la legislación en los próximos días. El ejército israelí ordenó la evacuación de parte del norte de Gaza, advirtiendo de un operativo inminente. Una publicación en redes de las Fuerzas de Defensa de Israel en árabe afirma que su objetivo es destruir organizaciones terroristas. La nueva orden de evacuación es para los residentes de las ciudades norteñas gazatíes de Jabalia y la capital, Ciudad de Gaza, y se produce tras los intensos ataques aéreos de este fin de semana. El ejército israelí continúa destruyendo edificios residenciales en el centro de Han Yunis, mientras los bombardeos de artillería se intensifican en las afueras de Rafah. Ayer, más de 60 palestinos murieron en Gaza como consecuencia de ataques israelíes, según informó el portavoz de la Defensa Civil, organismo que opera bajo la administración de Hamás, considerada organización terrorista por varios países, entre ellos de la Unión Europea. Y mientras continúan los bombardeos, las organizaciones humanitarias advierten sobre una situación desesperada allí en Gaza. Antes de esta emisión hablamos con el director de la Red Palestina de ONGs en la Franja. Vamos a escuchar lo que dijo. Hemos evacuado más del 82% del total del territorio de la Franja de Gaza. Esto significa que 2,2 millones de personas están viviendo en unos 75 kilómetros cuadrados, sin servicios ni condiciones de vida. Las organizaciones humanitarias no podemos hacer nada. Al mismo tiempo se suceden los ataques aéreos. Desde esta mañana han muerto unas 50 personas, la mayoría niños, mujeres y ancianos, que murieron bajo sus tiendas. La catástrofe humanitaria y los bombardeos diarios nos están asfixiando. Y conectamos con Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ante la intensificación de ataques y nuevas órdenes de evacuación en Gaza, ¿cómo afecta esta nueva ola de ofensiva a las negociaciones de un posible alto el fuego? Hola, Silvia. La verdad que es muy difícil de determinar porque están pasando varias cosas al mismo tiempo y de manera contradictoria. Efectivamente, Israel no ha dejado de atacar en Gaza en ningún momento, ni siquiera durante la guerra con Irán. Lo de ayer y hoy ha sido un aumento. Se calcula, jamás calcula que los muertos de hoy llegan a unos 86, por ejemplo. Ayer fueron 70 y tantos. Hay soldados muertos todos los días. O sea que en Gaza está intensa la guerra. Y por otro lado hay todo tipo de rumores que dicen que se va hacia un acuerdo, principalmente porque Donald Trump está pidiendo, está exigiendo al gobierno israelí que basta que devuelvan a los rehenes y que hagan un acuerdo en Gaza. Por eso mismo va a haber una reunión del gabinete el gabinete de guerra dentro de unas horas, probablemente a la medianoche israelí, no se sabe exactamente porque no suelen cumplir estas expectativas, en la que van a hablar exactamente de eso, de qué es lo que va a pasar en la próxima semana o en las próximas 2 semanas. Por ahora una señal de que algo se mueve en esa dirección es que el juicio de Netanyahu, en el que tiene que comparecer todas las semanas, se ha pospuesto. Se han convencido los jueces de que tienen que ser pospuesto por motivos de seguridad. Bueno, y ante las críticas de Donald Trump al juicio contra Netanyahu, que dividieron opiniones allí en Israel, ¿se ven como apoyo político o como injerencia en asuntos internos? Como las dos cosas, como injerencia a veces bienvenida, a veces no tan bienvenida, y como un apoyo para que efectivamente se libere a Netanyahu de sus juicios, porque tiene cosas más importantes que hacer, que esa es la narrativa también de su partido y de su abogado defensor. Pero ha habido políticos que les ha parecido un escándalo y han dicho que eso es una injerencia intolerable en los asuntos legales de otros países. Además lo ven un paralelismo a lo que Trump mismo sufrió en su país. De manera que es recibido con
con todo el abanico de lo que puede ser aquí, pero el caso es que los jueces han dicho que sí, que esta semana no va a declarar y tal vez la próxima semana sí otra vez hay argumentos convincentes como los de hoy, que fue Netanyahu, el jefe de la inteligencia del ejército y del Shin Bet, inteligencia general, a convencer a los jueces de que era absolutamente necesario. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv. El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica afirma que Irán podría reanudar el enriquecimiento de uranio en cuestión de meses tras los últimos ataques israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares. La declaración de Rafael Grossi contradice las afirmaciones del presidente Donald Trump y reportes de inteligencia estadounidenses de que los bombardeos de la semana pasada eliminaron el programa nuclear iraní. El Parlamento iraní ha suspendido su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica tras los ataques. Y el Senado de Estados Unidos abrió el debate sobre la ley presupuestaria de Trump. El polémico proyecto de ley contempla ampliar los recortes de su primer mandato y reforzar la seguridad fronteriza, entre muchas otras medidas. De aprobarse esta ley, el Estado dejaría de recaudar 4.5 billones de dólares y más de 8 millones de estadounidenses quedarían sin cobertura médica debido a los recortes al programa de salud Medicare. Además, aumentaría la deuda nacional en 3 billones de dólares. Trump ha ejercido presión para poder firmar la ley el 4 de julio. Los republicanos están divididos, mientras que los demócratas se oponen categóricamente. El proyecto, bautizado por Trump como Gran y Hermoso Proyecto de Ley, tiene casi 1000 páginas. Si el Senado da luz verde, será devuelto a la Cámara de Representantes para su aprobación. Y la aprobación en el Senado del gran y hermoso proyecto de ley del presidente Trump, que consiste en un amplio plan de medidas fiscales y gastos, parece inminente. De esto hablamos con José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué tal, José? Millones de personas en Estados Unidos podrían perder el acceso a Medicare si se aprueba este proyecto de ley. ¿Por qué insiste Trump en recortar este programa pese al alto costo social? Sí, este proyecto de ley tiene 940 páginas de extensión y el centro de él es algo que importa mucho a Trump, que es la extensión permanente de los recortes a impuestos para los sectores más ricos de Estados Unidos, de acuerdo con auditores independientes que Trump había impulsado en su primer mandato. Esto provocaría un hoyo fiscal de más de 3.8 billones de dólares, trillion en inglés, y obviamente los republicanos buscan cubrir de otra manera ese hueco fiscal que se generaría, y es por eso que ven en los recortes al gasto en salud como una manera de tapar ese hueco, y sin embargo serían 1.5 billones de dólares, trillion otra vez en inglés, lo que lograrían recaudar de tener esta gasto en salud, algo que consideran es de mucho desperdicio, pues consideran que hay muchos jóvenes que no están trabajando y que obtienen un seguro de salud de manera prácticamente gratis. Estos son los argumentos de los republicanos, y los demócratas creen que esto podría beneficiarlos en las próximas elecciones de medio término. Bueno, el proyecto de ley, José, también incluye un gigantesco aumento en el presupuesto para el control migratorio y fronterizo, todo con el fin de otorgarle a Donald Trump suficientes recursos para llevar a cabo su campaña de deportación masiva de inmigrantes irregulares. ¿Qué contiene este proyecto de ley para estos fines? Sí, actualmente las agencias migratorias trabajan a todo vapor, como hemos visto, con redadas alrededor del país, con los agentes de la Agencia de Control Migratorio ICE desplegándose en ciudades para hacer estas redadas, para intentar deportar a los 11 millones de indocumentados que hay aquí en Estados Unidos. Y este proyecto de ley para la administración Trump es clave, pues considera que no tienen los recursos suficientes para llevar a cabo esta deportación masiva. En este proyecto se contemplan hacer triple el presupuesto de esta agencia de control migratorio ICE para el año 2028. También se otorgan 46 mil millones de dólares para el muro fronterizo con México. Esto significan 3 veces más de lo que gastó Trump en su primera presidencia. Y sin embargo, todavía hay algunas dudas, tanto de republicanos moderados como de republicanos conservadores, sobre si apoyarán la versión final de la ley que sería votada en el Senado en
en algún momento de la madrugada del lunes veremos si Trump tiene los votos necesarios, necesita 51 para poder pasar esto, a pesar de que ya tiene 2 senadores republicanos que dicen que no votarán a favor de este. Pues estaremos pendientes de esa votación. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño, desde Washington. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Al menos 6 civiles resultaron heridos la madrugada del domingo en nuevos bombardeos rusos contra varias regiones de Ucrania. El mayor ataque aéreo desde que arrancó la guerra incluyó el uso de más de 500 drones explosivos y misiles. Las defensas aéreas ucranianas lograron neutralizar la mayor parte de los proyectiles. Un piloto ucraniano falleció mientras trataba de repeler el ataque. A esta hora cierran en Chile las urnas de las elecciones primarias de la izquierda oficialista celebradas este domingo. El resultado definirá quién será el candidato presidencial en los comicios generales de noviembre de este año. En la papeleta se enfrentaron 2 diputados y 2 exministras del gobierno de Gabriel Boric, que termina su mandato en marzo del 2026. Los resultados se esperan en las próximas horas. Y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que enfrenta la amenaza de pasar varias décadas encarcelado por presunto intento de golpe de Estado, llamó este domingo a sus seguidores a manifestarse en Sao Paulo en nombre de la justicia. Este mes de junio, Bolsonaro tuvo que comparecer varias veces ante los tribunales. El exmandatario, inelegible hasta el 2030 por cuestionar sin pruebas el sistema electoral, arriesga una condena de hasta 40 años de prisión por los cargos de tentativa de golpe de Estado y organización criminal, entre otros. Sin embargo, afirma ser víctima de una persecución política para impedirle postularse a las presidenciales el próximo año. Y en Francia, fumar cigarrillos ha sido durante mucho tiempo un símbolo de libertad y parte del imaginario cultural, pero esa imagen icónica podría estar llegando a su fin. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el país registra una de las tasas de tabaquismo más altas de Europa. Cerca de 1 de cada 3 personas consume tabaco de forma habitual. Ahora el gobierno francés avanza con nuevas restricciones que buscan prohibir fumar en numerosos espacios al aire libre, lo que podría relegar al pasado aquella romántica figura del parisino con cigarrillo en la mano. Desde ahora, fumar en una playa o en un parque público en Francia puede costar hasta 700 euros. También está prohibido hacerlo en las paradas de bus y a menos de 10 metros de bibliotecas, piscinas y colegios. Muchos padres han acogido positivamente la medida. Es muy molesto, especialmente cuando tienes bebés muy pequeños. Está bien que no se pueda fumar en la playa. Me molesta. Cuando alguien fuma al lado de mi hijo, nos vamos a otro sitio, aunque está acostumbrado. Dice que le apesta. La normativa entra en vigor a una semana del inicio de las vacaciones escolares. El gobierno asegura que busca proteger a los niños de los riesgos del tabaquismo pasivo. Según cifras oficiales, el humo ajeno mata en Francia a más de 3.000 personas al año, un argumento que no convence a muchos fumadores. No deberían privarme de mis libertades. Si en algún momento acabamos pudiendo fumar solo en casa, será algo ridículo. No fumo, pero hay que dar libertad. Si quieren fumar, deben tener un lugar en la naturaleza para hacerlo. Algunos activistas antitabaco se muestran decepcionados porque la prohibición no incluye el vapeo. Además, los fumadores podrán seguir disfrutando de un cigarrillo mientras toman un café en la terraza de un restaurante. Bueno, y coincidiendo con la festividad de San Pedro, hoy se ha celebrado en La Rioja, España, la tradicional Batalla del Vino. Unas 10.000 personas, tanto de España como de otros países, se han reunido en la localidad de Haro para librar esta batalla que consiste, como ustedes pueden ver, en remojar con vino tinto a otros participantes hasta que la vestimenta blanca queda completamente morada. En total, se han lanzado 40.000 litros de vino con pistolas de agua, cubos o botellas. Allí los tienen. Esta tradición se remonta a una posible disputa legal con la cercana localidad de Miranda de Ebro por la propiedad de unos acantilados. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.